un par de minutitos y arrancamos. Hay un simpático que ha ingresado con una... Vamos a retirarle a un hijo que no está bien aquí. Siempre les pedimos que por favor cuando ingresen con apellido y nombre de acuerdo a cómo están inscritos en la... Hay dos Mauro Villalba, no sé quién es quién, no sé, está con dos aparatos. Ahí salió uno, muy bien. Bueno. Bueno, gente, vamos a arrancar. Vamos a hoy ver un tema bastante interesante en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a los contribuyentes y a lo que pueden hacer los contribuyentes y las opciones que tienen. Me refiero al monotributo, conocido comúnmente como monotributo, pero que la ley habla de lo que es el régimen simplificado de liquidación. El régimen simplificado de liquidación, establecido por la legislatura, en el cual lo que trata de hacer es crear un régimen alternativo, en el cual eventualmente el costo tributario sea más bajo y sea más sencilla la liquidación. Cuando recién surge este sistema, la AFIP hacía los comentarios que el que se incluyera dentro del régimen simplificado de liquidación no necesitaba eventualmente contar con un profesional, con un contador que liquidara los impuestos que le correspondían al contribuyente. Esa inicialmente fue la forma de vender, fácil, muy fácil, y el fácil, muy fácil no fue tan fácil. Con el correr del tiempo, como todo en la FIP, se fue haciendo cada vez más complejo, cada vez más difícil, y si bien es un costo relativamente sencillo, es una forma bastante sencilla, requiere, sin lugar a dudas, de la asistencia del profesional. Yo hay algo que siempre digo, pregunta, ¿se escucha bien? ¿Me podrán, a ver si me dicen los chicos si se escucha bien? ¿Puede ser? ¿Está todo acá? Bueno, gracias. Decíamos, la idea del monotributo tiene que ver con esto, tiene que ver con crear un régimen más simple, digamos, de lo que es el régimen general de liquidación del impuesto, y también más económico. Siempre está planteado para pequeños contribuyentes, no para grandes contribuyentes, sino justamente la idea es para pequeños contribuyentes. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos al inicio del estado de la materia, la primera clase, que decíamos que dentro de las técnicas de liquidación del IVA era excluir de alguna manera a los pequeños contribuyentes? ¿Por qué? Porque el costo que significa la liquidación del impuesto, la complejidad que tiene la liquidación del impuesto,
hace que hay determinados contribuyentes que sea muy difícil que puedan liquidar correctamente el mismo. Por eso es que, digamos, se crean sistemas de cuota fija o cuota esperada, como se llama, pero digamos un sistema más sencillo que los contribuyentes no tengan que hacer tantas liquidaciones y tanta complejidad como tiene una liquidación del impuesto al valor agregado común y corriente. Bien, decimos, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es liquidar o crear un impuesto. El monotributo es el nombre vulgar, digamos, de forma de decirlo, como lo conoce la gente. Técnicamente, y la ley que lo regula, que en realidad hay muchísimas, esto ha sido modificado por muchísimas normas, pero ha nacido desde, digamos, desde sus inicios, ha nacido como un régimen alternativo para pequeños contribuyentes. ¿Está? La ley 24977, que fue la que arrancó toda esta cuestión, tuvo muchas modificaciones en el camino, muchas modificaciones en el camino. Y esto ha hecho que, digamos, a través del tiempo se ha ido haciendo más complejo en determinadas cuestiones y más simple en algunas otras, que ya vamos a ir viendo cómo opera. Siempre yo hago una cosa que decimos muy sencillo. Ustedes como contadores van a ser contadores a pesar del coronavirus y demás, van a ser contadores dentro de poco tiempo. Entonces los primeros clientes que ustedes van a tener es muy probable que sean monotributistas. De hecho, a ustedes les debe pasar que un hermano o el padre, la madre, digamos, algún amigo, son eventualmente potenciales primeros clientes de ustedes. Y en ese sentido es muy probable que ustedes tengan que definir si eventualmente no les conviene la opción del monotributo. Ahí hablamos de lo que es la definición de pequeño contribuyente y decimos, son pequeños contribuyentes todas las personas físicas, que también pueden ser las personas físicas integrantes eventualmente de cooperativas de trabajo, y también pueden ser incluidas dentro del régimen del monotributo a las sucesiones. Las sucesiones, digamos, en realidad están bastante limitadas porque, digamos, cuando a veces fallece un contribuyente que es una sucesión, digamos, un momento, por favor. ¿Qué crees? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Hay que expulsarlo a mí, ya no tengo que Un segundito, por favor. Un segundito, estamos viendo una pequeña cuestión. Pero yo expulsé a uno. Mira un poquito, espera un poquito. Les pido disculpas, pero una cuestión técnica que estábamos controlando acá justamente respecto al tema de los participantes. Así que les pido disculpas por la demora, pero ya seguimos en lo que estábamos viendo. Decíamos que comprendía el monotributo a los pequeños contribuyentes y dentro de esa definición, ¿cómo es la...? Decimos, son solamente personas físicas
son solamente personas físicas. No se pueden incluir en el monotributo lo que tenga que ver con el desarrollo de sociedades digamos, o personas jurídicas, son solamente personas físicas. Y las sucesiones solamente pueden estar dentro del monotributo hasta un año de fallecido el causante o hasta la fecha que se dicte la declaratoria de herederos, el que fuera anterior. En realidad es muy difícil dictar una declaratoria de herederos antes del año, las sucesiones normalmente son lentas, dura mucho tiempo. Por eso es que, digamos, en ese sentido, digamos, normalmente duran bastante tiempo. Y lo significativo es que no se puede incluir, por más que sea una persona física, si la actividad del contribuyente fuera como director de una sociedad o socio gerente, eventualmente, o órganos de dirección de sociedades, por esa función de órganos de dirección no se puede incluir en el monotributo. Podrá desarrollar otra actividad, por ejemplo, venta de chispa, venta gaseosa, algún contador, un ingeniero, pueden ser eventualmente monotributistas, pero no eventualmente una persona jurídica, ni la función de la persona física como director de empresa o socio gerente de una empresa. Vamos a la definición del pequeño contribuyente, de quiénes son los pequeños contribuyentes. Cuando hablamos de pequeños contribuyentes estamos hablando de que son aquellos que realicen ventas de cosas o prestaciones de servicios, incluyendo, digamos, cuando hablamos, puede ser industria o puede ser también la actividad primaria, digamos, siempre y cuando cumplan, que sean personas físicas y que realicen las actividades que estamos mencionando. También deben cumplir parámetros objetivos de inclusión, que ya vamos a ir analizando cuáles son esos parámetros objetivos. Y lo importante que, digamos, también le permite al que está incluido en el monotributo tener un paraguas de una cobertura médica y acceder a una jubilación. Entonces van a ver que es como, digamos, mucho sector informal que a veces cuesta que se inscriban. Digamos, el gancho termina siendo porque es importante que se inscriba, que regularice su situación, en virtud de que eso le va a permitir eventualmente contar con una jubilación el día que esté en condiciones, habiendo cumplido la cantidad de años y la cantidad de años de vida y años de aporte eventualmente al sistema. Pero lo importante es que permite esto. ¿Quiénes pueden estar dentro del monotributo? Y acá hay una gran separación entre lo que es venta de bienes o lo que es prestaciones de servicio. Por ventas de bienes, digamos, todos aquellos que en los 12 meses anteriores no hubieran facturado más de 2.609.240 pesos y de servicios 1.739.493 pesos. Esto digamos, la forma de analizar este parámetro es el más importante, es el que más se mira, pero no es el único parámetro. Vamos a ver que hay varios parámetros objetivos de inclusión que hay que, digamos, saber si un pequeño contribuyente que, digamos, cubre estos valores puede ser o no responsable del monotributo y no del IVA común y corriente. Vamos a analizar esos parámetros. Primero, el primer parámetro, sin lugar a dudas, el que recién decíamos, el parámetro referido a ingresos. El primer parámetro es ingresos, venta de bienes, menos de 2.600.000 y servicios, menos de 1.739.000. El otro parámetro tiene que ver con magnitudes físicas. Magnitudes físicas, la superficie de la explotación no puede superar los 200 metros cuadrados. Y acá, digamos, hay muchas cuestiones que hay que analizar. Por ejemplo, de lo que tiene que ver con esto se aplica para poblaciones de más de 400.000 habitantes, perdón, de más de 40.000 habitantes. Hay determinadas actividades que no se aplica al parámetro superficie. Por ejemplo,
una playa de estacionamiento de autos, no se aplica este parámetro de 200 metros porque lógicamente que digamos una playa de estacionamiento lo que justamente hace es locar espacios físicos para que estacionen determinados autos. La actividad primaria tampoco se utiliza el parámetro de los 200 metros cuadrados. Y después vamos a ver más adelante, cuando miremos sus parámetros, se van a dar cuenta cómo opera esta cuestión de este parámetro de magnitudes físicas. En cuanto a la energía, la energía eléctrica consumida no debe superar a los 20.000 kilowatts consumidos. Cuando hablamos de 20.000 kilowatts consumidos, estamos hablando de 20.000 kilowatts anuales. Por lo tanto, este monto de 20.000 kilowatts hay que dividido 12 para saber más o menos el parámetro. Pero, ojo, acá hay una cuestión, así como vimos el parámetro de ingresos, todos los meses el contribuyente debe controlar si no supera el parámetro de ingresos. La energía también, todos los meses debe controlar si en los 12 meses anteriores no ha superado los 20.000 kilowatts consumidos de energía. El otro parámetro es el alquiler, los alquileres devengados anualmente. Los alquileres en realidad también depende de la categoría, pero ascienden a 313.000 pesos anuales. No debe superar ese parámetro tampoco. No debe superar el precio de venta máximo de bienes de 29.119 pesos con 56 centavos. Esto solamente se aplica para bienes. Entonces, por ejemplo, una mueblería, que a veces una mueblería tiene supongamos un juego de mesa con sillas, rápidamente superan estos valores. Entonces, el tema es que un bien no puede superar ese valor máximo. Este es un impedimento fuerte que tiene el monotributo, porque si eventualmente tuviera uno, supongamos que tenga 50 bienes que vende, pero hay uno que supera ese parámetro físico, ese parámetro máximo de venta, automáticamente queda fuera del monotributo. Ese no debe superar ese monto máximo. Tampoco está permitido que el monotributista haga importaciones, porque no está previsto para el monotributo las importaciones, y solamente debe realizar como máximo hasta 3 actividades en forma simultánea. Esto significa, por ejemplo, si es un contador que a su vez tiene un kiosco y a su vez tiene el alquiler de una vivienda, tiene 3 actividades. Si tuviera el alquiler de 2 viviendas, ya supera este parámetro de 3 actividades como máximo y no podría estar dentro del monotributo. Siempre decimos, ojo, nadie está obligado a estar dentro del régimen del monotributo. El monotributo es una opción, no una obligación. Es una opción. El contribuyente puede optar por ser monotributista o puede optar por ser responsable inscripto. Son opciones que tiene el contribuyente, y vuelvo a decir, no es una obligación por parte del contribuyente, sino es una opción. Un segundito, quiero verificar algo nada más. Bien. Decimos, quien se encuentre dentro del monotributo, bien. Quien se encuentre dentro del monotributo va a tener un gran beneficio, porque el impuesto integrado, que significa
abonar el régimen simplificado de liquidación sustituye al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y también sustituye a los aportes a los aportes al régimen de seguridad social autónomos. Es decir, un responsable inscrito común y corriente del IVA, además del IVA, tiene que pagar el impuesto a las ganancias y tiene que pagar aportes al régimen de trabajadores autónomos. Si una persona opta por el monotributo, sustituye, no paga IVA, no paga impuesto a las ganancias y tampoco paga aportes autónomos. ¿Está? Entonces, cuando un contribuyente eventualmente esté incluido dentro del monotributo, va a pagar una porción que tiene que ver con el impuesto, que es el valor del impuesto, más eventualmente la parte que le corresponde al SIPA, al Sistema Integrado de Trabajadores Autónomos, que va de entre 745 a 1.933 pesos. Después vamos a ver cómo queda la escala. Más un valor, de acuerdo a la categoría que corresponda, de 1.041 pesos para la obra social, que esto es muy importante porque los monotributistas van a poder tener obra social si eventualmente están incluidos dentro de algún régimen que pueden tener la obra social. Vuelvo a decir, lo importante acá es que no solamente están sustituyendo al IVA, están sustituyendo a ganancias, sino que además sustituye al monotributo y tienen la cobertura de una obra social. Hay mucha gente que se queja que la obra social, que en realidad las obras sociales que se les permite acceder, no es a todas, no se puede elegir la obra social que se quiera, pero bien o mal es una obra social que les permite alguna cobertura para alguna cuestión de enfermedad. Efectuada la opción, los contribuyentes deben categorizarse de acuerdo a los ingresos y a las magnitudes objetivas que estuvimos viendo. Ingresos que tienen que ver con la facturación, magnitudes objetivas que tienen que ver con cantidad de metros cuadrados, kilowatt consumidos, alquileres devengados. Esos son los parámetros que se tienen que aplicar. Para la inscripción se aplica la resolución 10, que es para obtener la quit. La resolución 10 de la FIP, es que tiene toda la exigencia, presentar el 460F, el DNI original y copia, una boleta de servicio, contrato de alquiler u otro elemento que pueda ser. Acá hay un gran problema de lo que tiene que ver con la relación de la FIP con los contribuyentes. La FIP pretende que el domicilio del contribuyente sea realmente efectivo, sea realmente donde vive y no cualquiera, porque han habido muchos problemas en cuanto al domicilio. Por ejemplo, hemos tenido el famoso caso del ex vicepresidente Vudú, que tenía el domicilio en Los Médanos, allá en la costa. Bueno, eso es lo que la FIP pretende justamente que no suceda, sino que justamente el domicilio sea realmente donde vive y no cualquiera. Por eso la FIP es tan exigente con la constitución del domicilio. No pueden hacerlo en cualquier lado. Por eso les piden el DNI, pero no solamente el DNI, sino una boleta de servicios, el contrato de alquiler o el título de propiedad, o si vive con los padres, comprobar que los padres tengan el título de propiedad, la relación familiar. O sea, hay que presentar toda una documentación para constatar el domicilio del contribuyente. También hay que sacar la clave fiscal, que la clave fiscal en realidad hoy es el inicio de todo, hoy se maneja todo con la clave fiscal, y esto es algo que todos los contribuyentes, se inscriban o no se inscriban, lo pueden hacer, prácticamente todos los contribuyentes hoy no se puede trabajar sin clave fiscal, sí o sí debe obtenerse la clave fiscal. Y por último, la adhesión al régimen. Vamos al tema de las tablas del monotributo. ¿Cuáles son las escalas? Les copié una tablita así que anda dando vuelta por internet. No, hay muchas, ¿no? Pero esta es como la más completa.
como para que ustedes puedan ver un cachito cómo es el tema. Fíjense las categorías. Cuando hablamos de las categorías A a la H, estamos hablando de contribuyentes que pueden ser tanto ventas de bienes como prestaciones de servicio. ¿Está? En tanto que las categorías I, J y K solamente está circunscrita para la venta de bienes muebles, no prestaciones de servicio. ¿Tá? Ventas de bienes muebles, no prestaciones de servicio, solamente ventas de bienes. Decíamos, eso es en cuanto a la actividad. El primer parámetro, habíamos dicho, ingresos, ese es el primer parámetro. Antes, fíjense que digamos una de las columnas dice cantidad mínima de empleados. Antes se exigía que los monotributistas tengan una cantidad mínima de empleados. Ahora no es más exigida la cantidad de empleados. ¿Está? Superficie afectada. Fíjense que empezamos con la categoría A, la cantidad mínima es de 30 metros cuadrados. ¿Está? La categoría B debe tener una cantidad mínima de 45 metros cuadrados. Y así sucesivamente, no cantidad mínima, cantidad máxima, superficie máxima. Es decir, supongamos, tengo un local que tengo 110 metros cuadrados de superficie. Bueno, este contribuyente, por más que no tenga estos ingresos, supongamos que esté en este escalón, al estar con una superficie de 110 metros cuadrados, se debe categorizar en la categoría E. ¿Está? Este es un gran problema por el tema de que hay muchos contribuyentes que no prestan la debida atención a la cantidad de metros cuadrados que tiene el local. Cuando hablamos de superficie afectada, se refiere a la superficie afectada a la atención o al desarrollo de la actividad que realiza una persona, un contribuyente. Puede ser que además tenga un depósito. Bueno, el depósito o el galpón en donde se guardan las cosas no estaría incluido en este parámetro de superficie afectada. Bien, el otro parámetro que decíamos, la energía consumida anualmente. Y acá en este sentido de vuelta, la categoría A empezamos con 3.330 kilowatt año, categoría B 5.000 kilowatt año anual máximo. Supongamos que tenga 15.000 kilowatt consumidos año. Entonces nos vamos a situar en este parámetro, que va a ser la categoría F, que no va, por eso digamos, cuando ustedes tienen un contribuyente, tienen que mirar varios parámetros. La superficie afectada, la cantidad de energía consumida, los alquileres devengados anualmente. ¿Está? Los alquileres también condicionan a qué categoría corresponde o cómo deben categorizarse los contribuyentes. Vuelvo a decir, servicios solamente va hasta la H. ¿Está? O sea, acá estaríamos entre bienes y servicios. Servicios solamente hasta la H. Las categorías I, J y K está reservada solamente para ventas de bienes. Una peluquería, por ejemplo, que tiene normalmente se trata de dar un buen servicio, hay que ver cuántos metros cuadrados tiene y, bueno, en este caso sí, también tiene el parámetro máximo de 200 metros, pero hay que ver cuántos son los metros cuadrados que tiene eventualmente para saber en qué categoría debemos incluirla. Suele suceder muy comúnmente o muy a menudo que a veces los contribuyentes solamente analizan el parámetro ingresos y no el resto de los parámetros. Y mire, ha pasado casos muy emblemáticos con un tema puntualmente, energía consumida. Porque energía consumida, ¿qué puede hacer la FIP? La FIP, lo que no solamente que puede hacer, lo ha hecho. Pidió a EMSA el listado, o sea, el listado de los consumos de los últimos 12 meses de los contribuyentes. Y filtró, lo que hizo es hacer un barrido, un peinado, digamos, un barrido de la cantidad o sea, los contribuyentes, todos los monotributistas, con los consumos en los últimos 12 meses.
¿está? Excluyendo los irresponsables inscriptos, sino los monotributistas que tienen registrado EMSA. Bien, un restaurante muy conocido de la Costanera, resulta que superaba largamente los 20.000 kilowatts consumidos y tuvo un ajuste muy significativo, muy significativo. ¿Por qué? Porque hay que pagar IVA desde la época que superó la cantidad de kilowatts consumidos. Entonces, eso es lo peligroso en esta parametrización, que uno tiene que tener el control prácticamente todos los meses de ver las facturas. O sea, esto hay que llevar claramente una planilla Excel en el cual ustedes van incluyendo los montos de facturación, los alquileres devengados y la cantidad de kilowatt consumidos mes a mes. Y siempre se va barriendo los últimos 12 meses. Porque la cuestión es, por ejemplo, si yo tengo un arquitecto que pueda estar en la categoría H, un arquitecto que está en esta categoría, este es mi parámetro máximo de facturación, 1.739.000. Supongamos que él hizo una factura más y se fue a 1.000.000, ahora el mes de mayo, hace una factura de 300.000 pesos y supera ese parámetro de 1.739.000 pesos, automáticamente queda fuera del monotributo y se tiene que inscribir como responsable en el IVA. Y a partir del momento en que supera, no es que tiene que esperar un año o esperar al mes siguiente, no, el día en que superó la facturación, ese día queda fuera del monotributo. Y ese importe que lo hace superar queda fuera del monotributo, por lo cual tiene la obligación de inscribirse en el IVA y actuar como responsable inscripto. Bien, esto en cuanto a los parámetros. Y después también en cuanto a los valores de impuesto, ¿cuál es el impuesto que tiene que abonar? Cuando hablamos de impuestos, decimos, tenemos por un lado el impuesto integrado, lo que tiene que ver con el tributo que sustituye a IVA y ganancias, aportes autónomos, los aportes al CIPA, aportes autónomos y el aporte a la obra social. ¿Está? Impuesto integrado, aportes autónomos acá y obra social acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pagar el monotributista? Supongamos que esté en la categoría C, que esté en esta categoría C. Bueno, si tiene locaciones y prestaciones de servicios, tiene un valor. Si tiene venta de bienes, tiene otro valor. Fíjense que muy pocas categorías coinciden. Solamente es la categoría A y B coincide. A partir de la categoría C se despegan los valores de impuestos de la venta de cosas muebles con la prestación y locaciones de servicio. ¿Está? Entonces, de acuerdo a cómo esté categorizado, si es locación de servicios o venta de bienes, tendrá un impuesto. Supongamos, dijimos, categoría C, prestaciones de servicios, 564 pesos, más aportes autónomos, 902 pesos, más el aporte de la obra social. Fíjense que la obra social en todos los casos es el mismo valor. Lo único que no cambia es la obra social. ¿Está? Entonces eso me da lo que se llama el impuesto integrado, el total, me da el impuesto integrado entre el tributo, aportes al CIPA y aporte a la obra social. ¿Cuánto tiene que pagar mi contribuyente, vendedor de bienes, como es vendedor o prestador de servicio? Categoría C, 2.499. Si vende bienes, 2.457. Entonces, es una planilla bastante sencilla en cuanto a la determinación. Acá lo único importante es la determinación de la categoría en la que yo tengo al contribuyente. Determinada esa categoría, el resto es bastante sencillo. Vuelvo a decir, lo peligroso es que constantemente debo controlar los ingresos, debo controlar el consumo de energía, debo controlar los alquileres devengados anualmente. Epa, me quedó rayado. A ver, ¿cómo saco todas estas rayas que hice?
estamos complicados con las rayitas. Bueno, me quedaron las rayitas, les pido mil disculpas, pero no sé cómo sacarlas. Ya le voy a encontrar la función. Bueno. Los contribuyentes deben categorizarse. Tienes razón, acá me están diciendo en el chat en deshacer. Ajá, decime cuál dónde encuentro. No está fácil aquí, ¿eh? Estamos experimentando con estas son plataformas que, bueno, es el primer año que estamos trabajando con esta plataforma y creo que todos estamos de alguna forma tratando de ver a ver cómo la avanzamos, cómo la trabajamos, ¿no? Bien, vamos a avanzar igual. Algo muy importante, los contribuyentes tienen que hacer recategorizaciones 2 veces en el año. Cada semestre deben hacer recategorizarse, es decir, en función a los ingresos, porque habíamos visto esos parámetros de ingresos que teníamos, esos parámetros podíamos, un segundito, por favor, un segundito. Perdón la interrupción, pero justamente tenía mi asistente técnico para que me estaba viendo cómo modificar y borrar las rayitas que había hecho, los dibujitos, que soy malo dibujando, que se dieron cuenta, ¿no? Claramente. Pero bueno, lo importante es que trate de exponer los conceptos más importantes. Decíamos, cada semestre, enero y julio, los contribuyentes deben efectuar su recategorización en función a qué? En función a lo que han facturado en el ejercicio, en los últimos 12 meses para atrás. Entonces, en enero vamos a tomar los ingresos que eventualmente ha tenido el contribuyente de enero a diciembre del año anterior, y en julio van a tomar la facturación desde julio a junio, es decir, los últimos 12 meses. En función a eso van a categorizarse y eventualmente podrán permanecer en la misma categoría o cambiar de categoría eventualmente en función a esa recategorización que hicieron. Entonces podrán permanecer en la misma o eventualmente se dieron cuenta que quedaron excluidos del monotributo porque pasaron la facturación, que también puede pasar. También es importante que las exclusiones del monotributo por la emergencia del coronavirus están suspendidas. Entonces, si alguien en esta pandemia ha superado los parámetros de facturación, está suspendida la exclusión del monotributo por superar algunos de los parámetros. También algo importante, a partir ya de abril del 2019, los monotributistas tienen que emitir obligatoriamente factura electrónica, con lo cual, digamos, no pueden emitir más facturas manuales, sino necesariamente deben hacerlo en forma electrónica.
La actividad primaria, esto ya lo comenté hace un rato, la actividad primaria y la prestación de servicios sin local fijo, se recategorizan o se categorizan solamente por los parámetros ingresos. Por ejemplo, un vendedor ambulante no tiene local, entonces claramente no tiene la obligación de tener el parámetro de lo que tenga que ver con local fijo, porque justamente no lo tiene, ¿sí? No solamente por los ingresos. La actividad primaria, supongamos alguien que vende, verduras en la feria, claramente, digamos, al ser una actividad primaria, requiere mucho espacio de tierra, entonces lógicamente no es lógico que tenga eventualmente el parámetro de metros cuadrados. Por eso, en ese caso, tanto la actividad primaria como la prestación de servicios sin local fijo no tienen el parámetro de metros cuadrados, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del régimen? Bien, vamos primero a las ventajas. Es simple, muy simple, decía la FIP. En realidad es bastante simple y es bastante práctico. La inscripción ante la FIP es más sencilla. El control administrativo impositivo es sencillo y tenemos una cuota fija o cuota esperada, con lo cual, al ser cuota fija, no es preciso que tenga una declaración jurada todos los meses de la determinación de la obligación tributaria, sino que el monto es fijo. El pago de una cuota IVA en concepto de IVA, ganancias sobre sociales autónomos, en un solo pago centralizan todas esas obligaciones y claramente es bajo, el valor es relativamente bajo, ¿no? Es un valor muy accesible por parte de los contribuyentes. Es decir, estar dentro del monotributo es un paraguas hermoso, es pagar muy poco impuesto. El que está fuera del monotributo lo sufre mucho. Por eso, digamos, la gran mayoría de los contribuyentes quieren estar dentro del monotributo dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque no es caro, es muy accesible el pago del monotributo. Y lo importante también es que estando en el monotributo están blanqueados, por decirlo de alguna manera, están dentro del circuito económico, no están en la ilegalidad, sino justamente están dentro de la legalidad. Eso es muy importante, ¿no? Por parte de los contribuyentes, que están amparados por un sistema impositivo económico legal. ¿Cuáles son las desventajas del régimen? Bueno, cuando pasan a las últimas categorías, claramente ya el importe es bastante más significativo. Estamos hablando de más de 10.000 pesos por mes. Pero si ustedes compararan eventualmente cuánto tendrían que pagar, eventualmente si no estuvieran en el monotributo, se dan cuenta que si bien es un poco más caro, aún así económicamente les conviene. Los responsables inscriptos no siempre les quiere comprar a los monotributistas por una razón. ¿Por qué? Porque los monotributistas facturan con factura tipo C y no generan crédito fiscal. Entonces yo a veces prefiero comprarle a un responsable inscripto y no a un monotributista. El responsable inscripto me factura con IVA discriminado y yo tengo crédito fiscal. El monotributista no me da crédito fiscal. Por eso es una desventaja en ese sentido. Tiene muchas exclusiones y digamos, esta cuestión que todos los meses hay que estar controlando la facturación, la cantidad de kilowatt consumidos, la cantidad de alquileres de vengados, a veces se hace un poco denso, ¿no? Porque digamos, hay que estar teniendo cuidado, si no automáticamente puedo ser excluido. La verdad, digamos, siempre decimos, es como que el sistema lo empuja al monotributista para que salga del monotributo y pase a ser responsable inscrito. A la FIP no le gustan los monotributistas porque pagan muy poco impuesto. Entonces el fisco tiene la obligación de recaudar y el monotributo no es un régimen que le aporte mucho. Entonces, si bien los legisladores han planteado como una cuestión de paraguas para los contribuyentes, no necesariamente la FIP esté cómoda con esto. Por eso, un poco que el diseño del sistema es para empujarlos
y claramente, digamos, la cantidad de magnitudes no son tan importantes y está diseñado para, digamos, ir llevando a la gran mayoría de los contribuyentes a que sean responsables inscriptos en IVA y no monotributistas. La desventaja es que hay que hacer la facturación online y, a ver, los que son del interior de Misiones saben lo que significa Internet. No siempre la página de la FIP funciona. Estos días con coronavirus, la página de la FIP ha estado mortal. Así que, digamos, decir, bueno, tengo que facturar y resulta que, digamos, vendí 300 pesos, 500 pesos y le tengo que dar la factura y resulta que el sistema no anda, o no tengo conectividad, o se me cortó la luz, o sea, muchas cosas pueden pasar así de este tipo. Entonces, la facturación online no siempre funciona y sobre todo los que conocen Misiones digamos, de la mitad para arriba y de la mitad hacia el este, o sea, al límite de todo lo que tiene que ver con San Pedro, Andresito, El Soberbio, toda aquella zona, la conectividad no es buena, realmente cuesta mucho y digamos, claramente significa una desventaja para el régimen. Y también está la responsabilidad, porque resulta que en realidad el punto 3 con el 5 se relacionan en el sentido que el 3 y el 5, no se olviden que al excluirse del monotributo, automáticamente pasa a ser responsable inscripto. Y eso significa que a lo mejor el contribuyente se da cuenta a los 6 meses o un tiempo más, se da cuenta que pasó alguno de los límites. Bueno, desde el momento que pasó, tiene una responsabilidad por el pago del impuesto, tanto de IVA como de autónomos, como de impuesto a las ganancias, desde el momento de haber sido excluido por haber superado alguno de los parámetros objetivos. Y a veces piensa que está bien categorizado y resulta que la realidad le dice que no. La realidad le dice que ya ha superado los parámetros y tiene la responsabilidad de pagar todos los impuestos que no se dio cuenta quizá que debía haberlos pagado, ¿no? Bueno, inicio de actividades. Como cuando un contribuyente inicia actividades, ¿dónde lo categorizamos? Bueno, puede ser responsable inscripto o puede ser monotributista. Bien. En función a eso nosotros decimos, ¿cómo lo escribimos? Bueno, lo más fácil hay dos parámetros, que es el tema de magnitud física, que tiene que ver con metros cuadrados, o los alquileres, porque son los valores que fácilmente se determinan. En función a eso, el contribuyente debe estimar cuál es su categoría y dentro de eso, a los transcurridos 6 meses, lo que tiene que es anualizar, o sea, en la primera recategorización, debe anualizar sus ingresos y recategorizarse en la categoría que le corresponda. Y transcurridos los 12 meses, ya es más fácil porque tiene la anualización de sus ingresos. ¿Está? ¿Cuándo debe pagarse el impuesto? El impuesto se paga todos los 20 de cada mes o el día hábil inmediato siguiente, y el impuesto se paga por el mes corrido. Por ejemplo, el 20 de mayo vamos a pagar el monotributo del mes de mayo. A ver, no hace falta esperar el día 20 para pagar. Si ustedes quieren pagar el 10 o el 15, lo pueden hacer. Vence el día 20 y a partir de ese día se generan intereses por pagar fuera de término. ¿Está? En cualquier momento el contribuyente puede renunciar el monotributo y tiene efectos a partir del primer día del mes siguiente. ¿Por qué renunciar? Porque a lo mejor los clientes con los que trabaja o la actividad que desarrolla le requiere que sean responsables inscriptos, entonces automáticamente el contribuyente lo que puede hacer es, bueno, presenta una renuncia al monotributo ante la FIP, que se hace también online, y pasa a estar inscrito a partir del primer día del mes siguiente. También, en cuanto a la exclusión, si el contribuyente superara alguno de los parámetros objetivos que tienen que ver con ingresos o magnitudes físicas o el precio individual del bien de lo que vende, eso es instantáneo. Eso automáticamente, a partir del momento que
supera los parámetros objetivos, automáticamente queda fuera del monotributo. Esas son las exclusiones concretas, ¿no? ¿Cómo se paga el monotributo? Bueno, el monotributo esencialmente se hace con volante electrónico de pago. Hay que generar perdón, hay que entrar con clave fiscal del contribuyente y hay que generar un volante electrónico de pago a través de la cuenta corriente de monotributistas y autónomos. Y puede hacer eventualmente un débito en cuenta bancaria, puede pagar con tarjeta de crédito y en todos los casos se tienen que utilizar medios electrónicos para el pago de sus obligaciones. Medios electrónicos que digamos, están expuestos, digamos, de forma gráfica abajo, ya sea débito en cuenta, volante electrónico de pago o pago electrónico, débito de tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Pero en todos los casos tiene que hacerse con alguna plataforma electrónica, no está admitido el pago en efectivo. ¿Cuáles son las razones por las que un contribuyente puede ser excluido del monotributo? Es lo más temido para el monotributista. El temor más grande cuando ve el fantasma. ¿Cuáles son las razones de exclusión del monotributo? Primero, cuando se superen los límites máximos en cuanto a los parámetros objetivos. Decíamos, cuando se superen los límites de ingresos, ya sea de servicios o de venta de bienes. Cuando los ingresos pasen ese monto de servicios, pase de 1.739.000 y el caso de bienes pase los 2.609.000, estamos en problema. Y automáticamente, a partir de ese momento, en forma instantánea, automáticamente quedan fuera del monotributo, fuera de la casa de Gran Hermano. ¿Estamos? También cuando se superan los parámetros físicos en cuanto a cantidad de metros cuadrados o alquileres desvengados o cantidad de kilovatts consumidos. Cuando se supera el precio máximo unitario de venta. Acá hay una exclusión que tiene la ley de monotributo, que es un poco delicada. Cuando se adquieran bienes o realicen gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos o no se encuentren justificados. Ha pasado en el Mundial anterior de fútbol que, digamos, mucha gente que fue al Mundial, la FIP pidió a Migraciones el listado de quienes fueron al Mundial, Migraciones obviamente que les proporcionó, y después controlaron, a ver, esos monotributistas tenían capacidad como para pagar un viaje para ir a un mundial y lo que significa ese tipo de costos. Bueno, y han habido muchos casos emblemáticos en los mundiales. Me acuerdo también cuando Maravilla Martínez había peleado en Las Vegas, que había varias personas de la Argentina que fueron excluidas por participar justamente de esa velada. Claramente, digamos, los ingresos que estaban declarando como monotributistas no se condicen con los gastos que tienen eventualmente. Contribuyentes que compran autos de muy alta gama, de mucho valor, y que la FIP después dice, bueno, a ver, ¿de dónde sacó el dinero? Eventualmente para comprar esos bienes que, digamos, poseían. Este es otro aspecto. También una de las exclusiones del monotributo son cuando los contribuyentes poseen depósitos bancarios que resulten incompatibles con los ingresos declarados. A veces los monotributistas tienen el problema que le traen un cheque de un familiar y le dicen, ¿me depositas en tu cuenta este cheque? Y bueno, y eso hace que no sean compatibles sus ingresos bancarios con las categorías de monotributo. Resulta que estamos hablando de un tope máximo de 2.600.000 y a lo mejor contribuyentes que tienen 4 millones de factura, digamos, de depósitos bancarios. Entonces, claramente,
la AFIP lo primero que va a hacer, lo va a llamar y dice, a ver, señor, venga un cachito, muéstrenme de dónde sacó el dinero que usted está depositando. ¿Corresponde a una venta? ¿Corresponde a sus ingresos? O a lo mejor pudo haber, puede ser que a lo mejor era una cuestión extraordinaria. Supongamos que vendió una propiedad o que vendió un auto, una cosa así. Puede suceder, pero digamos, por ejemplo, una razón que han excluido muchos monotributistas era justamente por el tema de depósitos bancarios, cuando el famoso tema que se compraban dólares hace unos años atrás, allá por el 2015, que se compraban dólares solamente por la cuenta bancaria. Entonces, había gente que compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía, y claro, todo eso iba a la cuenta bancaria y claramente todos esos depósitos hicieron que muchos contribuyentes quedaran excluidos. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué se deposita en las cuentas bancarias, porque cuando son incompatibles pueden excluir a los monotributistas. También cuando realicen importaciones, esto ya lo hemos dicho, cuando realicen más de 3 actividades en forma simultánea, queda fuera. Cuando sean prestadores de servicio y se categoricen como vendedores de bienes. ¿Por qué puede pasar esto? Y porque la prestación de servicios tiene un límite de 1.700.000 pesos. Y hay contribuyentes que son un poco pícaros y dicen, bueno, para digamos, a ver, algún contador pícaro que está facturando un poco más y factura cerca de 2 millones, bueno, me categorizo como venta de bienes, entonces estoy dentro del parámetro, estoy dentro de lo que me permite la ley de ingresos. No, pero resulta que si se categorizó como prestador de bienes y es prestador de servicio, que puede quedar excluido, si la AFIP lo detecta, puede quedar excluido del monotributo. Esto también es algo delicado, ¿no? Tanto para el caso de venta de bienes como para prestación de servicios, la ley presupone, en caso de ventas de bienes, que trabajan con un margen de rentabilidad de por lo menos un 20%. Es decir, que si las compras en los últimos 12 meses superan al 80% de las ventas, está suponiendo la AFIP que no está declarando todas las ventas. ¿Ah? No sé si lo entienden a este parámetro. En caso de ventas de bienes, entiende que el margen de rentabilidad o la ganancia bruta estamos en un 20%. Y en caso de prestación de servicio, la AFIP considera que la ganancia bruta está en el orden del 60%. Entonces, por eso es que cuando las compras superen a los ingresos, 80% para caso de bien y 40% para servicio, el contribuyente puede ser excluido del monotributo. Y también aquellos contribuyentes que sean incluidos en el REPSAL. El REPSAL es un registro laboral. Cuando el Ministerio de Trabajo realiza un relevamiento de personal y resulta que detecta personal no registrado, o sea, personal en negro, le van a hacer un acta, le van a hacer una determinación de oficio y lo van a incluir en un registro que se llama REPSAL. Bueno, si a un contribuyente que es monotributista le detectan un empleado en negro y lo incluyen en el REPSAL, puede ser excluido automáticamente del monotributo. Este es un detalle que hay muchos que no, si bien no está más el parámetro de que como mínimo debería tener determinada cantidad de empleados cada categoría de monotributo, eso fue eliminado, esta cuestión de que puede ser excluido del monotributo si le detectan personal no registrado es un tema bastante delicado. ¿Está? ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, básicamente, digamos, hoy lo que más se solicita es que los contribuyentes tengan la famosa data fiscal, que antes se exigía que tenga la placa de sueldo monotributo y el último pago vencido, pero hoy con la data fiscal debe estar exhibido en el local en forma visible cerca de la caja, la data fiscal que es el código QR que cualquiera puede identificar cuáles son los datos que ese contribuyente tiene ante la AFIP.
la falta de exhibición de esta data fiscal o lo anteriormente expuesto conlleva a una sanción doble, digamos, de clausura y multa, ¿no? Tienen que emitir facturas tipo C electrónicas. Al ser exentos en IVA y en ganancias, no se les percibe ni IVA ni ganancias a estos contribuyentes, justamente porque al estar quien se inscriba en el monotributo está exento de impuesto a valor agregado y del impuesto a las ganancias. Entonces, lógicamente, que no tiene retenciones ni percepciones las facturaciones que le corresponden a estos contribuyentes. Una vez que se incluye en el régimen simplificado de liquidación, una vez que se excluyen, una vez que recién dijimos todas las razones por las cuales un contribuyente puede ser excluido del monotributo. Una vez excluido, no puede volver a optar por el monotributo si tiene que transcurrir por lo menos 2 años calendario. Supongamos ahora estamos mes de mayo, un contribuyente supera los montos de facturación y queda excluido del monotributo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a quedar como responsable inscrito en el IVA y en ganancias? Bueno, lo que resta de este 2020, 2021 y 2022. Recién podrá volver al monotributo en el año 2023. ¿Está? Con lo cual, por eso hay que tener mucho cuidado porque la sanción es bastante pesada, bastante fuerte, no es tan sencilla, ¿no? También queremos destacar, digamos, ahí la FIP ha hecho una aplicación móvil en el cual el contribuyente puede hacer una serie de actividades a través de la aplicación de la FIP. La verdad que, digamos, el nombre de la aplicación no es muy acorde a lo que jurídicamente debería ser, porque el monotributo en realidad es un nombre no jurídico, es régimen simplificado de liquidación. Bueno, han hecho una aplicación que se llama Monotribute A, pareciera, digamos, bastante, bueno, a mí por lo menos no me gusta el nombre, perdón. ¿Qué pueden hacer a través de esa aplicación? Pueden inscribirse, pueden consultar la deuda, pueden ver los vencimientos, pueden sacar constancias de monotributo y también pueden facturar. Es una aplicación oficial de la FIP y a través de esta aplicación pueden eventualmente hacer todas las actividades necesarias para desarrollar la actividad como monotributista. Bien, esto es lo que tiene que ver con monotributo. Y hay algo que me interesa, sobre todo, digamos, desarrollar, que también, digamos, es más que importante, que tiene que ver con esto. Porque el monotributo en realidad está relacionado con el temario de la unidad 10, que es la inscripción y cancelación. Perdón, cambiamos de chip, cambiamos de tema, no estamos más en monotributo, sino que esto tiene que ver con la unidad 10. Es una unidad en realidad muy cortita, son 21:08, no nos va a llevar más de 15 minutos porque es una unidad muy, muy cortita y con esto estaríamos terminando, creo que redondeando esta cuestión que tiene que ver con inscripto o no inscripto. Bien, cuando hablamos de responsables, nosotros hablamos, un contribuyente cuando su actividad, cuando la actividad del contribuyente está incluida dentro del objeto del impuesto, el contribuyente podrá ser responsable inscripto o podrá ser un contribuyente responsable del régimen simplificado de liquidación. O es inscripto o es monotributista. O es ilegal, pero digamos, o no categorizado. Pero digamos, esta es la situación. O es inscripto en IVA o es monotributista. Entonces, lo que ustedes tienen que saber con el desarrollo profesional es, van a tener muchos contribuyentes que van a estar en el régimen simplificado de liquidación como monotributo. A eso no hace falta hacerle la liquidación del IVA. Y a lo mejor tengo un almacén, que digamos, o un prestador de servicio, un contador,
un contador que es responsable inscripto y un contador que es monotributista. La misma actividad, pero de acuerdo a la categorización, digamos, las liquidaciones son diferentes. ¿Ya? No hay una tercera opción. O son inscriptos o son monotributistas. ¿Quiénes están excluidos de inscribirse en el impuesto a valor agregado? Quienes solamente desarrollan actividades no grabadas. ¿Está? Si yo tengo desarrollo de actividades no grabadas, por ejemplo, a ver, yo siempre lo pongo al ejemplo a Oscar, el que tiene el bar ahí en la parte de la planta baja de la facultad, el barcito que él está, ¿se acuerdan que tiene una actividad que es servicio de bar, restaurante y afines, pero, digamos, su servicio de bar está dentro de lo que es una entidad, digamos, un ambiente de trabajo dentro de educación. Él está excluido, esa actividad está excluido. Él no necesita inscribirse en el IVA, por lo tanto, solamente desarrolla actividades no grabadas. También quien solamente desarrolla actividades exentas. Hemos visto el artículo 7 tiene una larga lista de cuáles son las actividades exentas. Si solamente desarrollan actividades exentas, no tienen la obligación de inscribirse, solamente deben inscribirse en el IVA los que desarrollen actividades grabadas. Bien, el artículo 36. El artículo 36 de la ley es el artículo 4 es el que me dice quiénes son los sujetos del impuesto. Y el artículo 36 es el que me manda a la obligación de inscribirse y lo que genera. ¿Está? Y el 36 básicamente me dice que no están obligados a inscribir los importadores que solamente realizan importaciones, y los que realicen actividades exentas o no grabadas. Y también acá incluimos, no están obligados a inscribirse claramente en el IVA, los monotributistas. ¿Por qué? Porque su actividad está exenta en el IVA. ¿Está? ¿Qué sucede si un contribuyente no se inscribe? ¿Cuáles son las sanciones que eventualmente tiene el sistema tributario por el incumplimiento a inscribirse en el IVA? La ley 2.683, la ley de procedimientos administrativos, tiene sanciones formales, la multa por infracción a deberes formales de no inscribir, y las infracciones sustanciales que tienen que ver con las multas por omisión o defraudación. Y también la clausura de los establecimientos por falta de inscripción. ¿Tá? Todas esas sanciones son las que un contribuyente está expuesto por no inscribirse en el impuesto a valor agregado. También la ley 24769 y sus modificaciones que establece la ley penal tributaria de acuerdo a si estaría superando los parámetros objetivos de punibilidad, estaría eventualmente, digamos, alcanzado por la ley penal tributaria si correspondiere, vuelvo a decir, habiendo sobrepasado los parámetros objetivos de punibilidad. Algo importante. El impuesto que eventualmente un contribuyente, supongamos que un contribuyente no se inscribe, como, digamos, a veces sucede. Empiezan a hacer actividades, muchas veces, mucha gente, uno lo ve y empiezan a vender autos, a comprar, vender, y todo en negro, no se inscribe. Bueno, el hecho de no inscribirse no significa que no deba el impuesto. El impuesto lo debe por más de que no esté inscrito, ¿está? Entonces la AFIP, un buen día, puede venir y decir, señor, usted está desarrollando esta actividad, está debiendo tanto de impuesto a valor agregado y de otros impuestos más. Pero el hecho de no inscribirse no significa que no tenga deuda. La deuda persiste a pesar de no tener la inscripción. Y tampoco puede discriminar el IVA eventualmente cuando no se encuentra inscrito. Es decir, para poder discriminar el impuesto a las ventas, tiene que estar inscrito en el IVA. Y una sanción adicional es la prescripción. La prescripción es la posibilidad que tiene el fisco
cobrar la deuda, digamos, que eventualmente tiene un contribuyente. Sí, la previsión es en la posibilidad que el contribuyente pueda oponer que con el transcurso del tiempo se extingue la obligación por haberse transcurrido una X cantidad de tiempo. Bueno, en el caso de un responsable no inscripto, se amplía a 10 años, la sanción por no inscribirse en los impuestos correspondientes. Vamos a las formalidades. Previo, el contribuyente debe, antes de iniciar actividades, debe inscribirse en la FIP como contribuyente del impuesto. La resolución 10 de la FIP tiene toda la normativa del régimen de inscripción que debe hacerse antes de iniciar actividades. Y los herederos y legatarios de responsable inscripto tienen tiempo hasta el primer día hábil posterior a que concluya la división hereditaria. Los contribuyentes deben sacar clave fiscal. Hay una serie de obligaciones, de resoluciones que rigen la clave fiscal, de cómo debe eventualmente sacarse esa clave fiscal. Todo se hace bajo la plataforma de AFIP con clave fiscal. El contribuyente debe establecer un domicilio fiscal electrónico en el cual será notificado de todas las formalidades o todas las comunicaciones que eventualmente o intimaciones que la FIP le realice. Y también los contribuyentes deben concurrir a la FIP a los efectos de que la misma le tome los datos biométricos. ¿Cuáles son los datos biométricos? La huella digital, la foto y la firma. Esos datos biométricos constan en los registros de la FIP y, digamos, son necesarios a los efectos de que pueda operar con la clave fiscal. En cuanto a la inscripción. Para cancelar las inscripciones, digamos, en realidad hay una serie de obligaciones, de resoluciones, pero hoy la cancelación se puede hacer vía web con clave fiscal, el contribuyente se inscribe, el contribuyente puede cancelar la inscripción vía web. No obstante, la FIP también, por falta de presentación, transcurrido 36 meses, que no presenta un contribuyente en las declaraciones juradas, la FIP le puede cancelar la inscripción. Antes de esos 36 meses les puedo asegurar de que va a pasar lo que dice abajo. La FIP normalmente lo que hace cuando transcurrido una X cantidad de periodos, la FIP le bloquea o lo marca al contribuyente y no puede sacar constancia, no puede operar, no puede facturar hasta tanto no cumpla. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver con toda la cuestión de que no tenga facturas apócrifas o que no. La FIP trata de cuidar el crédito fiscal, entonces normalmente tiene una serie de herramientas aleatorias que hacen que los bloquea o los marca a los contribuyentes y no pueden operar, no pueden facturar. Entonces le puede bloquear de esa manera o también suspender la quit en determinadas cuestiones. ¿Cuáles son las obligaciones? Artículo 37 de la ley. Bien, un responsable inscripto, cuando le facture a otro responsable inscripto, debe discriminarle el impuesto correspondiente. En tanto, cuando le venda a un consumidor final, no le debe discriminar el IVA. De la misma forma que cuando se le factura a un monotributista, no se le debe discriminar el IVA. ¿Ah? El artículo 39 de la ley y 71, 72 y 73 del decreto reglamentario también dicen qué significa un consumidor final cuando yo estoy vendiendo a un consumidor final. Y tiene que ver esencialmente con la aceptación por parte del comprador de esa factura tipo B que yo hago. La factura tipo A, dijimos, es para responsables inscriptos. La factura tipo B es para consumidores finales. Entonces, cuando yo le entrego una factura tipo B, es en esas condiciones y el comprador me acepte la factura en carácter de consumidor final y las cantidades compradas y vendidas se condicen
con un consumidor final, estoy ante una situación de consumidor final. Si, por ejemplo, si es un industrial y resulta que vende 100 pares de zapatos y yo le hago una factura B, no es lógico, porque no es un 100 pies. Cuando yo compro cantidad de ese tipo es para vender probablemente. Entonces, no tiene que ser factura tipo B, sino factura tipo A. Entonces, ahí tengo un problema que eventualmente le tengo que obligar a la otra persona que se inscriba o que se identifica ante la FIP como contribuyente. Esto es importante en cuanto al manejo de qué tipo de comprobante. Cuando vieron la clase con el contador Granada, ¿se acuerdan que habló mucho de las facturas tipo A, tipo B, a quién va una, a quién va otra? Bueno, acá es muy importante este tema y digamos, esto cierra este capítulo con esta cuestión, con las facturas, la responsabilidad que tiene el responsable inscripto. Cuando le vendo un inscripto, factura A. Cuando le vendo a un consumidor, factura tipo B. ¿Qué documentación me pide la FIP para inscribirme? Bueno, esto está todo en la resolución 10 de la FIP. Si bien hoy tiene toda una aplicación en forma electrónica y hoy se han agilizado mucho la forma de inscribirse, pero cuando ustedes se inscriban por primera vez ante la FIP, le van a pedir alguna documentación para constatar el domicilio, fotocopia del título de propiedad o fotocopia del contrato de alquiler, fotocopia del extracto de la cuenta bancaria, por lo menos le piden lo que tenga que ver con la propiedad, más otros dos elementos que podrán ser certificado de policía, un servicio, una cuenta bancaria, pero les van a pedir elementos para constatar el domicilio. Todos estos elementos hacen a la constatación del domicilio por parte de la FIP. Si la FIP no constata domicilio o no está satisfecha o sea, si ustedes no aportan esta documentación, la FIP no les da la inscripción en el impuesto a valor agregado. Porque, digamos, ¿qué es lo que pretende la FIP o por qué es tan formal la FIP con la exigencia de la documentación que establece la resolución 10? Porque quiere que el domicilio sea real y que no sean créditos fiscales apócrifos, créditos truchos. Entonces, por eso resguarda tanto el crédito fiscal y resguarda tanto que el que realmente se inscriba cumpla con las formalidades y no sean contribuyentes fantasmas. Entonces, por eso es que la AFIP es tan exigente con lo que pide para inscribirse ante la AFIP. En el caso de una sociedad, cuando inscriben a una sociedad es más formal aún porque les pide, primero en forma previa tienen que, bajo el aplicativo, bajo SIAP, hay un aplicativo que se refiere a personas jurídicas. Deben generar una inscripción de personas jurídicas. Tienen que presentar ese archivo generado donde están todos los datos digamos, de los órganos de administración, de la sociedad, fecha de cierre de ejercicio, toda la información que le pide ese módulo dentro del SIAP. Eso, una vez generado ese archivo, presentan ante la FIP en el link de lo que tiene que ver con declaraciones juradas y pagos. Presentado y tienen que constituir correo electrónico. En ese correo electrónico le va a aparecer, en la ventanilla electrónica, le va a aparecer la validación por parte del fisco de que sí, le ha hecho la aceptación previa de esa sociedad que están tramitando para presentar. Una vez recibida, recién ahí el contribuyente está en condiciones de concurrir a la FIP con todos sus papelitos, con lo que tiene con el contrato social, con el domicilio, con el alquiler, con la propiedad, con los servicios, y recién ahí la AFIP le va a otorgar la clave fiscal y le va a otorgar la quit a la sociedad. Mientras tanto, las personas jurídicas, les digo, realmente
Fíjense lo que ha sido las sociedades simplificadas en Buenos Aires, que funcionaban bastante bien las sociedades simplificadas. ¿Qué pasó ahora? Cambio de gobierno, se suspendieron las sociedades simplificadas. No existen más sociedades simplificadas. Hay que hacer todo este trámite y digamos, no es tan sencillo inscribir a una sociedad en el impuesto a valor agregado. Les puedo asegurar que es bastante complicado. Bueno, gente, creo que por hoy ha sido suficiente. Hemos dado, en realidad, en el día de hoy, 2 bolillas. Así que, digamos, han sido muchas cosas que hemos dado hoy. Estuve contestando algunos mails, me están faltando varios mails todavía contestar dentro de lo que me han preguntado. Les pido disculpas, pero no he podido contestar a todos. Ya lo voy a hacer. Lo que tiene que ver con impuesto al valor agregado, estamos llegando al final de la teoría. Estamos llegando al final de la teoría. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice la facultad, cómo seguir. Nos está faltando toda la parte práctica ahora. Van a haber varios ejercicios integrados. La idea también es a ver si podemos coordinar para hacer, a través de la plataforma misma, si podemos hacer unas clases de consulta, probablemente la semana que viene. Una vez que han avanzado ya más con los prácticos, vamos a ver si podemos establecer algún día, clases de consulta vía esta plataforma. Así que bueno, por hoy muchísimas gracias y será hasta mañana con la clase que sigue, que será la clase práctica. Muchísimas gracias.